Entonces, en el problema 8, lo que se tiene es una energía potencial de un campo potencial. Alabado, ¿no? Eso es una cosa extraña. Así que yo les voy a explicar en detalle para que ustedes logren entender, ¿no? Tenemos la energía potencial de un campo potencial y me dicen que es una función de este tipo. Normalmente este tipo de problemas, muchachos, aparecen, por ejemplo, cuando las moléculas se acercan. No es exactamente, pero es un problema muy parecido. Que es cuando las moléculas se acercan, cuando están suficientemente lejos, ellas se atraen entre sí. Se atraen entre sí. Y cuando se acercan, tienden a repeler. ¿Por qué? Porque en un átomo tú tienes los electrones, ¿no? Tienes los electrones. Y por fuera del otro átomo tú tienes los electrones. Y ustedes saben que los electrones son cargas negativas. Iguales cargas se repelen. Cuando tú tratas de acercar dos átomos y se ven las nubes electrónicas de los átomos, ellos empiezan a tener fuerza de repulsión y tienden a alejarse. Entonces, si se acercan demasiado. Pero cuando se alejan lo suficiente, ¿no? Cuando se alejan lo suficiente entre ellos, pasa lo siguiente. Normalmente los electrones que ven los otros electrones tienden a alejarse de esos electrones, ¿no? Y al alejarse de esos electrones, también los núcleos que son cargados positivamente tienden a alejarse también. Entonces se produce como un pequeño desplazamiento de las cargas. Y cuando eso sucede, aparece como una cosa que se conoce como momento dipolar. ¿Entiendes? Porque hay una pequeña desconfiguración de la fuerza que funcionan algo muy parecido a los imanes. Se forman momentos dipolares. Eso ustedes lo van a dar creo que cuando den el curso de física 3, que es de, no me acuerdo, física 2, que es electromagnetismo, lo van a estar viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se alejan los átomos, ellos empiezan a atraerse. Y ese tipo de fuerzas se conocen como fuerzas de Van der Waals. Lo buscan, si lo buscan cualquier cosa en Wikipedia, lo ponen, fuerzas de Van der Waals. Es creo que austriaco, Van der Waals, pero es doble, se escribe como Waals, así, Waals, W-A-L-S. Van der Waals se dice, Waals. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso es como una introducción muy cercana a las cosas que ustedes van a ir viendo a medida que se van acercando, ¿no? Van a estar viendo ese tema en física, en electromagnetismo, pero también lo van a ver ahora en mecánica analítica, ¿no? Entonces, pero son de fuerzas del tipo conservativo, son fuerzas del tipo centrales, y son fuerzas como la gravedad, ¿entiendes? Como la fuerza eléctrica de Coulomb, o sea, lo van a ver, son fuerzas que aparecen como fuerzas del tipo conservativa, o sea, que el trabajo de la fuerza esa, cuando es independiente de la integración de la fuerza, ¿no? Del recorrido que se toma. Este mismo ejemplo que acabamos de ver, son fuerzas del tipo potencial, o sea, fuerzas que están relacionadas por un potencial. Entonces, ahí nos piden determinar, ¿no? Nos dan ciertas constantes y nos piden determinar la posición de equilibrio, ¿verdad? Y los valores máximos de la fuerza de atracción, y que de alguna forma se dibuje la forma de esas funciones, ¿no? Que se dibuje la forma de esas funciones. Eso es una ilustración que acerca al problema que ustedes van a estar viendo seguramente a continuación de aquí, ¿no? Van a estar testeando ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, quiero explicar, disculpen, como para que se entienda lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, miren lo siguiente. Las fuerzas conservativas, que como ya vieron en el problema anterior, están asociados a esta relación. O sea que cuando ustedes integran la fuerza por el desplazamiento entre un punto 1 y un punto final, eso nos da que es una diferencia de funciones. ¿Entienden? Y esa función, ese trabajo, que es la diferencia de funciones, ¿no? Es la diferencia de la llamada función energía potencial, ¿no? Eso se puede relacionar desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de las derivadas. Y eso es lo que yo quiero saquear. Por ejemplo, voy a tratar de que ustedes entiendan esto primero para una dimensión, ¿no? En una dimensión yo tengo una fuerza unidimensional que yo le integro por un dx, ¿no? Desde un punto inicial A un punto inicial B, ¿no? Y de acuerdo al teorema ese de la fuerza conservativa, estas fuerzas se tienen que escribir como una función que depende de A menos una función que depende de B. O sea, una fuerza, el trabajo de una fuerza cuando es potencial del tipo conservativa tiene que tener este tipo de análisis, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir esta relación en términos de la llamada fórmula de Newton-Barrow. Se llama el segundo teorema fundamental del cálculo. Es una tontera. Es cuando ustedes integran, ¿no? Cuando ustedes integran una función, ustedes tienen que evaluar la primitiva de la función. ¿Quién es la primitiva? La primitiva no es más que la función que tú derivas para obtener la función que está dentro de la integración. O sea, es la primitiva. ¿Y qué es lo que sucede? Que evaluada en términos de primitiva, eso no es más que la función primitiva evaluada en B menos la función primitiva evaluada en A. Es la misma cosa que ustedes han visto hasta ahora. Cuando ustedes integran x a la n, ¿no?
la primitiva de x a la n no es más que x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x a la n más 1 sobre x a la n más 1, cuando ustedes derivan eso, da exactamente x a la n. O sea, es el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Conocen eso ya, muchachos? ¿Conocen el teorema fundamental del cálculo? ¿Sí? Por favor. ¿En qué estado formativo están en esa parte de integrales de cálculo de la asignatura? Ya lo conocen, ya, bárbaro. Entonces, de acuerdo con esta relación, ¿no? La función primitiva, la derivada de la función primitiva da la función integrando, ¿no? Que obedece esa relación. Ahora, si yo tomo estas funciones, ¿no? Yo la tengo aquí, yo puedo hacer que la función A, la f en A, pase para el otro lado, mientras que la u en B pase para el otro lado, y yo hago esta combinación. Entonces tengo, por un lado, la función en A, por otro lado tengo la función en B, y la única forma que esas funciones pueden tener sentido, ¿no? Porque tengo cualquier punto en A y cualquier punto en B, una función que solamente depende de A y una función que depende de B, en cualquier punto, esa igualdad solamente puede ser garantizada si eso es una constante. O sea, tiene que ser obligatoriamente una constante, y la constante da lo mismo que sea, puede ser cero. O sea, que lo que yo estoy viendo acá, ¿no? Es que podemos reescribir esto de forma tal que lo podemos igualar directamente a cero. Tiene que ser una constante que da lo mismo la constante que sea, se puede decir que es cero, y eso lo que me implica es que la función f, que es la primitiva de la integral, es exactamente igual a la menos función u, que es la función que nos queda de la llamada función potencial. O sea, la función potencial, ¿no? Esta función que está asociada a la ley de conservación de la energía, a la expresión del trabajo, ¿no? Que el trabajo se tiene que poner como el punto inicial menos el punto final, en realidad es la evaluación de la función primitiva. Es la función primitiva. ¿Quién es la función primitiva? La función que tú derivas para obtener lo que está dentro de la integral. Eso ya ustedes lo saben del cálculo. Entonces, ¿qué implica eso? Que si, como esta es la primitiva, si tú vuelves y reemplazas esta función aquí, su derivada, ¿no? Lo que tú vas a obtener es que la fuerza, ¿no? Como por la relación, derivas la primitiva, obtienes la función que hay dentro, ¿no? Pero es que desde el punto de vista matemático, ¿no? U es la función potencial y F es la función fuerza. Es la fuerza que actúa sobre una partícula, ¿no? Eso implica que la fuerza se puede escribir como menos la derivada de la función potencial con respecto a X. O sea, la función esta que nos queda del trabajo, en realidad es la primitiva, es menos la primitiva, ¿ven? Es la relación que está aquí, y que la fuerza se puede calcular directamente como la menos derivada de la función potencial con respecto a la coordenada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta función, eso mismo se puede generalizar para cuando está, por ejemplo, una función en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, ¿no? Entonces tienes eso en general, se puede aplicar tanto para el eje X, se puede aplicar para el eje Y y se puede aplicar para el eje X, para el eje Z. ¿Y qué sucede? Es que si ustedes adoptan la notación tridimensional, una fuerza que depende de X, de F, Y, de Z, esta función que ustedes tienen aquí se generaliza para las tres componentes. Con el hecho que en la primera componente tienes que derivar con respecto a X, en la segunda componente tienes que derivar con respecto a Y, y en la tercera componente tienes que derivar con respecto a Z. Y aquí empezamos a introducir una derivada que es una derivada muy específica, que se conoce, que ustedes lo van a dar en cálculo diferencial de cálculo en múltiples variables, que se conoce como la derivada parcial, que no es nada otra cosa. No es algo que ustedes van a tener que dar arriba, pero no es nada. Es una cosa que ustedes entienden, que lo pueden entender desde ahora mismo en física. ¿Qué es la derivada parcial? Es cuando ustedes derivan con una variable considerando que las demás son constantes. No las vas a derivar. O sea, las demás variables no dependen. O sea, si tú derivas con respecto a X, si aparece Y y aparece Z, no la tocas. No la tocas, porque tú solamente estás derivando con respecto a X y nada más. Tienes que considerar que las otras variables son constantes. Y eso es lo que se hace acá, ¿entiendes? Se hace aquí directamente esta expresión. Entonces, lo que se nos está pidiendo en el ejercicio 8, ¿no? Tenemos un problema de este tipo. Tenemos un problema en que nos dan un potencial, o sea, nos dan esta función, y tenemos que obtener la fuerza. O sea, ¿cuál es la fuerza asociada? Y la fuerza, en el caso de ese problema, es un problema potencial que es dependiente de la distancia, solamente depende de la distancia radial, porque es una fuerza, un potencial del tipo central, que depende de la distancia de separación que tiene una partícula con respecto al centro del origen de coordenada donde hay otra partícula, un campo de fuerza. Imagínense, tiene una partícula cargada en el borde, en el centro. Un segundo, chicos, un segundo. Voy a tener que pasar esto acá porque algo está pasando acá afuera con mi hija. Un segundito, muchachos.
Lo que tenemos, ¿no? Es una función potencial dependiente de la distancia radial, ¿verdad? Es lo que está en este problema. Una función que depende solamente de la distancia radial, o sea que es un campo del tipo central, ¿no? Y la forma en que yo tengo que calcular la fuerza es simplemente hallando la derivada de esta función con respecto a R. Nada más. Aparece como una derivada parcial, pero en este caso es la única, el radio es la única variable, es la misma derivada de siempre que ustedes conocen. Entonces, si yo calculo la derivada, voy a calcular la fuerza, ¿verdad? La dependencia de la fuerza. Y si nos piden calcular el máximo del potencial, ¿no es verdad? Está asociado, el máximo, el mínimo, el potencial está asociado a la anulación de fuerza. Ya eso ustedes tienen que haberlo visto. El máximo de una función se obtiene cuando ustedes calculan la derivada y le igualan a cero. ¿Entienden? Y el máximo del potencial o el mínimo del potencial se obtiene cuando ustedes calculan el valor fuerza y lo igualan a cero. Y precisamente ese punto, ¿no? Es el punto de equilibrio. ¿Entienden? Porque cuando las partículas, si se acercan mucho, se repelen. Cuando se alejan, se atraen. Pero hay un punto en el cual la fuerza se anula, se hace exactamente cero. O sea, en que las partículas casi no se notan. Si se alejan mucho, empiezan a atraerse, y si se acercan demasiado, empiezan a repelerse. A eso se refiere este problema, ¿no? Cuando se refieren a la posición de equilibrio. ¿Ven? Los valores, y también me piden calcular los valores máximos de la fuerza de atracción, ¿no? O sea, cómo se produce, y esto simplemente habrían que volver a calcular el valor de la fuerza y igualarlo a cero. O sea, si me piden hallar los valores máximo y mínimo de la fuerza, tengo que entonces calcular la derivada de la fuerza e igualarla a cero, y esos serían los valores. Entonces, no continúo este ejercicio, pero es algo que lo podemos hacer, por ejemplo, ya concretando, ¿no? El potencial, por ejemplo, que tendríamos, ¿no? En general, ¿no? Nosotros tenemos que es A sobre R al cuadrado, ¿no? Menos B sobre R. A ver, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer aquí, no? Para calcular la fuerza, que depende del radio, tengo que evaluar directamente la menos la derivada de V en R, ¿verdad? Con respecto a R. Y esto es muy simple, eso no tiene prácticamente ningún tipo de problema. Si ustedes se fijan, esto se puede escribir como A, que multiplica R a la menos 2, ¿no? Más, o sea, o menos B, que multiplica a R a la menos 1, ¿no? Y cuando ustedes aplican la derivada, tengo que tener en cuenta el signo negativo, ¿no? Tengo que tener en cuenta el signo negativo este que está aquí y tengo que empezar a derivar. La derivada de esto no es más que A, disculpen, no es más que A por R a la menos 2, menos 1, ¿no? Porque tengo que bajarle 1 y tengo que multiplicarla por esta función que está aquí, que sería exactamente menos 2, ¿no? Y de este lado tengo el menos, ¿verdad? El B, que es una constante que no se deriva, quedaría por R a la menos 1, ¿verdad? Y tendríamos que multiplicarla por el factor, por la potencia, que sería menos 1. ¿Ven? Y nos queda así. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Estoy dando la derivada, ¿verdad? ¿Y cómo sería? Recuérdense, tienen x a la n, ¿no? Cuando ustedes derivan, sería x a la n menos 1, ¿no? N por x a la n menos 1, ¿verdad? Este es el n, pero en este caso el n es menos 2, ¿verdad? Miren, el n aquí es n por x a la n menos 1, es lo que está. Y es lo que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, si yo evalúo esto, ¿no? Voy a obtener el menos, voy a tratar de volver a reescribirlo. Aquí voy a obtener menos 3, ¿no? Menos 3, y aquí obtengo que esto es menos 2, ¿no? Menos 2. Entonces, este menos pasa para adentro y se nos queda, o sea, este menos que yo tengo aquí, ¿verdad? Pasa para adentro y donde yo tengo un menos 2 nos queda exactamente 2 positivos, ¿no? Pasando este menos para adentro. Y cuando paso este menos para adentro, el menos 1 se nos queda, le cambio de signo y me queda positivo. Y esto es lo que obtengo. ¿Ve? 2 por A en R por R menos 3 menos B por R a la menos 2, ¿no? Y ese es el valor de la fuerza. O sea, esta función, obtengo este valor de la fuerza, ¿no? Entonces, cuando quiero calcular el punto de equilibrio, ¿no? Quiero calcular el punto de equilibrio, tengo que ir directamente al valor de la fuerza en R es 0, ¿no?
Y eso tiene que dar exactamente 0. Ese es el punto de equilibrio. El valor donde esta cuestión se nos anula. ¿Y dónde se nos anula? Evaluando el valor de la fuerza, ¿no? Que sería R en 0, ¿no? Y eso tiene que dar exactamente 0. Y ahí ustedes pueden despejar cuál es el valor, ¿no? Disculpen. Porque lo que significa esto, que esto que está aquí es igual a 0, ¿no? Esto de que está aquí es igual a 0, ustedes lo pueden escribir como esto igual a esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos multiplicar todo por R a la 3, ¿no? Multiplicamos toda esta ecuación por completo, ¿sí? Toda esta ecuación por completo por R a la 3. Se nos va a ir este, por ejemplo, y este nos va a quedar a la R nada más, ¿verdad? Y como ustedes ven aquí, de aquí se deduce, ¿no? Que R0, ¿verdad? El punto de equilibrio no es más que 2A sobre B. Listo, ese es el punto de equilibrio. Es 2A sobre B. Y ese es el punto de equilibrio. Si ya después, por ejemplo, si ya sabemos que la fuerza es esto y tenemos que calcular cuál es el valor máximo de la fuerza, entonces tendríamos que volver a repetir la derivada de esta función acá, igualarla a 0, volver a calcularlo. Una cosa muy simple. O sea, el problema en sí no es difícil, es un tema de derivada. Solo que ustedes tienen que entender esta primera parte, ¿verdad? Tienen que entender esta primera parte de que la fuerza en realidad, cuando hay un campo que depende de un potencial, ¿no? La fuerza se puede calcular como la derivada por componente, ¿verdad? De la función potencial. Y en el caso unidimensional, que es lo que uno está tratando, uno no está dando un problema muy complejo, la relación en un cuerpo central, ¿no? Porque es que solamente depende de la distancia al centro, ¿no? De la distancia al centro, se evalúa directamente la fuerza de esta forma.